Muy buenos días, estudiantes de Morfofisiología 1. Hoy vamos a continuar con lo que es la programación de la unidad curricular en el tema 2, importante, ya que hemos visto las generalidades de la morfofisiología, su relación con las ciencias, ¿ok? La composición química del cuerpo humano y los niveles de organización del cuerpo humano. Y habíamos llegado que en los niveles de organización de ese cuerpo humano, el quinto nivel es el nivel pluricelular. Y aquí comienza la construcción intrauterina de un nuevo ser a partir de la célula. Entonces hoy vamos a desarrollar este tema muy importante, espero que presten bastante atención. Y si vamos a estudiar lo que es la biología celular, déjenme decirles que es una disciplina académica que se encarga del estudio de la célula, sobre todo en cuanto a lo que respecta a las propiedades, a la estructura, a las funciones, a los organelos citoplasmáticos que contiene esa célula y su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Recordemos que una célula es la unidad mínima fisiológica del ser humano y que está en un medio que se relaciona con ese medio externo. ¿Okay? La célula es una unidad, ya les dije, mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. O sea, la célula es capaz de actuar autónomamente y corresponde a la unidad morfofuncional y estructural mínima que constituyen los seres vivos. Y es una estructura biológica altamente organizada y constituida por diferentes órganos, organelos, mejor dicho, que son estructuras que generalmente ocupan el citoplasma. Los requisitos en el diseño celular es que la célula debe presentar un límite externo que generalmente está representado por la membrana plasmática. En el caso de las células, la célula humana que vamos a revisar hoy, que nos interesa, para que se mantenga separada del comportamiento externo y del compartimiento interno. Por eso es que tiene alrededor la membrana plasmática, que controla el pasaje de sustancias, que esa membrana que está limitando esa célula controle el paso de sustancias desde el medio interno al medio externo o viceversa. Que provea de sitios de reconocimiento celular. Esto quiere decir los sitios de receptores, que generalmente son proteínas que están ocupando esa membrana plasmática, que genere una interfaz con otras células y con el ambiente. O sea, cuando hablamos de interfaz es una relación estrecha entre el mundo que rodea esa célula, que puede ser el medio externo, extracelular, o las células vecinas que tenga ese componente. En vista de esto, hay dos tipos de células. La procariota, que no la vamos a estudiar, sino que voy a hacer referencia para que ustedes conozcan cuál es ese tipo de célula, que generalmente la tienen organismos especializados microscópicos. Y vamos a estudiar la célula que nos interesa, que es la unidad fisiológica mínima del ser humano, que es la célula eucariota. Pero vamos en la introducción a hablarles sobre qué es la célula procariota. Y son células que se caracterizan por, a diferencia de las células eucariotas, porque no poseen núcleo, ¿ok? No poseen núcleo. Esa es la diferencia, pregunta de examen en la diferenciación de una célula procariota de una célula eucariota. El material nuclear está sobrenadando dentro del citoplasma o del citosol. O sea que, como vamos a ver que el núcleo de la célula eucariota mantiene el material genético, el ADN, que es el encargado de transmitir la herencia de generación en generación o de célula a célula, está sobrenadando sin núcleo en
el citoplasma de la célula procariota. Son células bastante sencillas y pequeñas y únicamente forman parte de seres unicelulares como la amiba, como bacterias y algas. Esas algas verde azules que ustedes seguramente han encontrado en la literatura, bueno, esas son células procariotas, no poseen núcleo. Luego, algunas características de células procariota, que son organizaciones que generalmente tiene, a diferencia de la célula eucariota, esta presentan cápsulas, ¿ok? Presenta a su alrededor protegiéndola y dándole forma a esa célula, la cápsula, que es una estructura que no aparece en todas las células procariotas. Generalmente la mayor parte de células procariotas presentan cápsula, pero hay una mínima parte de estas células que no poseen la cápsula. Además, cuando una especie es capsulada, no le es durante todo su ciclo vital, sino solo en determinadas épocas, cuando las condiciones del medio son adversas a esa célula, entonces se rodea de la membrana, se rodea de lo que es la cápsula. Las cápsulas están formadas por glúcidos, que son hidratos de carbono, azúcares, ¿ok? Los lípidos, que son grasas, y el agua que la forma. De manera que cuando una bacteria se capsula y se aletarga, vamos a decirlo así, entra en un periodo de reposo en el ciclo celular, en la división celular, vive entonces a expensa de los nutrientes y el agua acumulada en la cápsula que posee esa célula procariota. Por eso les decía que un ejemplo de las células procariotas es la bacteria, ese microorganismo que pueden ser patógenos o no. Como ustedes saben, hay microorganismos bacterianos que son patógenos, la gran mayoría, pero hay también bacterias que son nociológicas en el funcionamiento del organismo, que mantienen el medio ambiente de ese organismo. Por ejemplo, los lactobacilos que están en la vagina, que mantienen un pH acorde con la situación de la mujer. Esa pared bacteriana, después de la cápsula viene la pared bacteriana, y esa pared bacteriana sí aparece en todas las células procariotas. Todas las bacterias poseen esa pared después de la cápsula, y está formada por proteínas e hidratos de carbono, está formada por lípidos y polisacáridos, y aunque su composición varía de una especie a otra, su función es darle forma y rigidez a esa célula y también protegerla, por ejemplo, cuando una célula procariota está en un medio hipertónico, que es un medio donde la sal, el cloruro de sodio abunda, entonces la pared celular evita que el agua salga de forma masiva y del interior de la célula para evitar la destrucción de esa célula. Esa membrana plasmática, luego de la membrana bacteriana, la pared bacteriana, viene la membrana plasmática, que es una referencia parecida a las células ya eucariotas, que su envoltura externa es la membrana plasmática. Está formada por lípidos también y proteínas, y la estructura según el modelo de mosaico fluido que posea esa estructura. Su misión es controlar todo lo que sale y lo que entra a la célula. Están pendientes de quién entra a la célula y de quién sale a la célula. Es un control, pues, de transporte en la célula. Estas células son comunes porque producen invaginaciones membranosas, que son repliegues de la membrana plasmática que se dirigen hacia el interior de la célula y lo utiliza como un mecanismo de transporte, ¿okay? O de alimentación. Si la célula procariota es aerobia, o sea, aerobia es que vive en un medio donde existe oxígeno, las invaginaciones membranosas se encuentran en las enzimas necesarias para hacer la respiración celular de esa célula. ¿A través de quién? De las mitocondrias que posee, que la vamos a ver más adelante, que son organelos que están dentro del citoplasma de la célula. Si por el contrario la célula es fotosintética como la vegetal, entonces se encuentran
las enzimas necesarias para hacer la fotosíntesis de ese vegetal. Luego está el citoplasma. Luego de la membrana plasmática encontramos el citoplasma. Es una disolución coloidal que tiene como disolvente el agua. La mayor parte de ese citoplasma es agua, y como solutos iones de sales minerales. Hay monosacáridos también aquí, hay aminoácidos, hay proteínas de carácter enzimático. En este citoplasma también hay gránulos de monosacáridos y gotas de líquidos. En el citoplasma se desarrolla la mayor parte de las reacciones metabólicas que se producen en la célula procariota. El material genético, que es en el caso es el ácido desoxirribonucleico, está contenido hola, ¿cómo están? En el caso de las células eucariotas, compañeros, está contenido en el núcleo, y en el caso de las células procariotas están contenidos en el citoplasma, sobrenadando en ese complejo líquido que contiene las células procarióticas. En cada célula procariótica suele haber varias moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN, que recuerden que el ADN es el material hereditario, es a través del cual se transmiten las caracteres hereditarias de un individuo. Ya saben que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y esta molécula de ADN es circular y está a su vez replegada, formando una superficie para ocupar menos espacio en estos tipos de células. Antes de la división celular del ADN, de las células procariotas, se duplican gracias a las enzimas que hay en el citoplasma celular, como la helicasa, que la vamos a ver cuando veamos el ciclo celular, el ADN polimerasa, que se encarga de desdoblar una molécula de ADN en dos cadenas de ARN. Y por supuesto el ácido desoxirribonucleico también se produce y se transcribe en esa célula. Otra organela citoplasmática de las células procarióticas que son importantes son los ribosomas. Recuerden que los ribosomas son los encargados de la síntesis proteica en el organismo. Son organelos celulares que se encuentran dispersos por todo el citoplasma de la célula procariota y están disgregados, de manera que la subunidad grande y la subunidad pequeña están separadas. Ambas subunidades solo se unen cuando se está realizando la síntesis proteica. En ese caso, varios ribosomas están unidos a una molécula de ARN mensajero, leyéndola y sintetizando una proteína. El conjunto de ribosomas y ARN mensajero se llama polisomas. En este caso, este tipo de estructuras contentivas en la célula procariótica también están en la célula eucariota. Vamos, aquí en esta lámina están viendo una célula procariótica, puede ser una bacteria. Vemos la cápsula que la rodea, que le decíamos cuya función de la cápsula es proteger y darle la forma de esa célula. Luego vamos a encontrar la membrana externa después de la cápsula, que es la membrana bacteriana generalmente. Luego vamos a encontrar la membrana plasmática, y de ahí en adelante es citoplasma, ¿ok? Donde tenemos las organelas citoplasmáticas dentro del citoplasma, ¿ok? Esa es una referencia más o menos de las características importantes de la célula procariótica, de esas células bacterianas que van a ver ustedes que producen, la gran parte de estas son células patógenas que atacan. Y las bacterias las infecciones bacterianas en el organismo solamente son cuando médicamente tenemos que usar antibióticos en su tratamiento, ¿ok? No se olviden de esto. Ahora vamos a ver nuestra célula, la célula eucariota, que es la que compone el organismo humano, y que son células con núcleo diferenciado, ¿ok? Diferenciado porque si la procariota no tiene núcleo, entonces una diferencia importante de estas dos células es que la célula eucariota posee núcleos en centrales generalmente. Y ya que su material genético está aislado del resto del material, vean la importancia
El núcleo, una de las funciones que tiene es aislar el material genético, que es el ADN, buenos días, de el resto del espacio extracelular, ¿okay? O del espacio extracelular. Las células eucariotas forman parte de organismos unicelulares como las amebas, ¿okay? Como los paramecios y de todos los pluricelulares como nosotros, ¿ok? Son mayores que las procarióticas y, claro, son mucho más complejas, ¿ok? Porque llegan a formar individuos completos, organismos con una calidad especializada. Aquí podemos ver en esta lámina la célula, un dibujo de una célula. Vemos el núcleo central, luego en el núcleo central vemos que está la cromatina, que es parte del material genético, la membrana nuclear que rodea ese núcleo, ¿ok? Podemos observar que posteriormente al núcleo, después de la membrana nuclear, aparece un sistema de microtúbulos que lo que hacen generalmente es servir de transporte y mantener ribosomas que son las responsables de la síntesis de ADN y de proteína. Nótese en el dibujo que este es el retículo endoplásmico, pero la diferencia es que hay un retículo endoplásmico más cercano al núcleo que tiene inclusiones, que son las ribosomas, que son las encargadas de la síntesis proteica y del ADN. Y posteriormente está el retículo endoplásmico liso, ¿ok? También podemos observar el aparato del Golgi, que es una serie de microtúbulos que utilizan la célula para transportar ciertas moléculas importantes que generalmente son átomos iónicos. Podemos también observar la mitocondria, importante en la respiración celular, es la encargada de la respiración celular. Posteriormente, bueno, entre esas organelas podemos ver vacuolas, lisosomas, todas esas organelas que vamos a ver en la lista que les voy a dar ahorita. Y luego, delimitando ese citoplasma, está la membrana plasmática, ¿ok? Aquí tenemos en esta lámina los componentes importantes de la célula. Vemos la membrana plasmática, está el citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto son los microtúbulos que forman el citoplasma. O sea, el citoplasma vamos a ver que está compuesto por dos estructuras. Y entre esas dos estructuras está el citoesquelético, que generalmente son microtúbulos proteicos que le dan pues el mantenimiento de todas las organelas que sobrenadan en el citoplasma. Vemos el núcleo celular central, ya les dije que es la diferenciación de una célula eucariota de una procariota. Vemos los ribosomas, que son los encargados de la síntesis proteica, el retículo endoplásmico, que puede ser liso y rugoso, y el rugoso es porque tiene incrustados en sus paredes al ribosoma. También vemos el aparato de Golgi, que es un sistema de túbulos o microtúbulos de transporte dentro de la célula, generalmente para la alimentación y nutrición de esa célula. Vemos las mitocondrias responsables de la respiración de estas células eucariotas. Vemos además los cloroplastos, los lisosomas, las peroxisomas, las vacuolas, que también es un sistema de transporte de esta membrana plasmática para la alimentación, ¿ok? O ataque de organismos nocivos que quieran entrar a la célula. Vemos la pared celular posteriormente y el tráfico intracelular que pueda tener la membrana plasmática. Algunas características de esta membrana plasmática, a diferencia de las procariotas, es que están formadas por lípidos de una capa muy característica, porque está formada por una bicapa de fosfolípidos o hidratos, y también poseen en su estructura hidratos de carbono, proteínas, pero lo interesante es que esta membrana celular en las células eucariotas están formadas por una capa bilipídica. Pregunta de examen, atención, ¿ok? Pregunta de examen. Una capa, la membrana está formada por una capa bilipídica que define los límites de la célula.
controla el paso de sustancias entre el espacio intracelular, el espacio dentro de la célula y el espacio fuera de la célula o espacio extracelular. Es el mismo desempeño que tiene la membrana plasmática en las células procariotas. Es como una alcabala donde hay un control del paso interno y externo de la célula. También podemos encontrar en la membrana plasmática los receptores y marcadores celulares. Recuerden que todas las sustancias que entran en el organismo tienen en la célula un receptor. Es como un transporte que llegó el pasajero, se montó en ese transporte y ese transporte lo lleva de afuera al interior de la célula. Por eso es que estos receptores son especializados, son generalmente proteínas. También puede ser inferida, pero no visualizada sobre el microscopio óptico. Lo que quiero decir es que la membrana plasmática no se ve a un microscopio óptico. Para ver la membrana plasmática de una célula tenemos que usar un microscopio electrónico. ¿Ok? Este microscopio electrónico nos permite entonces visualizar la membrana plasmática, y en esta lámina que le estoy mostrando es la membrana plasmática, una capa, como le decía, bilipídica. Esas estructuras que tienen como hilitos y se superponen uno sobre otro, que se ven los polos cefálicos esféricos arriba y abajo, o sea, en la parte interna y externa de la membrana plasmática, son fosfolípidos, ¿no? Fosfolípidos, o sea, grasa, células, moléculas de grasa con fósforo, ¿ok? Y que tienen una afinidad, su parte cefálica. La parte cefálica es esa esferita que tiene en la estructura de ese fosfolípido, y entonces, como tiene afinidad hidrofílica, ella se superpone de manera que esa cabeza hidrofílica está en contacto con el agua que rodea la célula y el agua que está dentro del espacio interno de la célula. Pero además podemos encontrar en la célula proteínas. Ahí vemos, por ejemplo, proteínas plasmáticas que están incrustadas en esa membrana plasmática, y una serie de composiciones que también podemos encontrar lípidos propios dentro de esa membrana. Pero recuerden que esa membrana tiene estructuras especializadas como los receptores. Esas proteínas que se ven ahí son receptores de la membrana que permiten para el unirse con sustancias del medio externo para ser transportada a través de la célula. Estos mecanismos de transporte que utiliza la membrana plasmática son también un arma de doble filo, porque lo utilizan las sustancias nocivas. Por ejemplo, uno de los más peligrosos son los virus, que atraviesan fácilmente la membrana, atraviesan el citoplasma, se incorporan en el núcleo de la célula y son capaces de contaminar el ADN del núcleo de la célula. Allí lo utilizan para replicarse en el organismo. O sea que estos mecanismos de transporte de la membrana celular actúan como arma de doble filo, ¿ok? Sirven para proteger, pero también lo utilizan las sustancias nocivas, las toxinas, como las toxinas botulínicas, las toxinas que produce el envenenamiento de emponzoñamiento ofídico, el emponzoñamiento escorpiónico, las toxinas que se producen a través de un apismo. Todo eso pueden atravesar la barrera o la membrana plasmática y producir la patología que le corresponda a esa toxina. El citoplasma de la célula eucariota, luego de la membrana, viene el citoplasma. ¿Por qué? El citoplasma está después del cruce de la membrana plasmática de esa célula hasta la corteza que rodea, o la membrana que rodea el núcleo, o la membrana nuclear. Ese espacio que están entre estas dos estructuras es lo que se conoce como citoplasma celular. El citoplasma es la parte de la célula que queda entre la membrana plasmática y el núcleo, y se puede diferenciar dos zonas. Una zona denominada citosol,
que es la parte fluida del citoplasma. Es una disolución que tiene como disolvente mayormente el agua. Recordemos que el agua es el 65% del peso corporal, y como solutos también en ese mar de agua que tiene el espacio intracelular están los iones de sales minerales como potasio, cloro, sodio o bicarbonato, todas estas sustancias iónicas que atraviesan la membrana plasmática. Además podemos encontrar aminoácidos porque si sintetizan las ribosomas, proteínas, y las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Vamos a encontrar en esa célula aminoácidos, en ese citoplasma, y los glúcidos, los azúcares y energía. Ahí vamos a encontrar la molécula que le da el origen energético a nuestro organismo para hacer todas esas funciones activas que conocemos, que es el adenosín trifosfato, ¿ok? La molécula energética, la que nos da esa capacidad de accionar en el medio ambiente donde está el ser humano. También vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar sobre todo las proteínas de carácter enzimático, enzimas que son catalizadores de reacciones bioquímicas, metabólicas, y que nos ayudan en muchas funciones, sobre todo vamos a verla cuando veamos la fase antes de la mitosis, de la división celular per se. Vamos a estudiar la duplicación de esa molécula de ADN para asegurar la transmisión de los caracteres hereditarios del individuo. Y la otra parte que contiene el citoplasma es el citoesqueleto. Ya le dije cuando hablamos de la célula procariota que el citoesquelético son una serie de microtúbulos o filamentos que le dan la estructura, que ayudan a permanecer con una estructura o forma anatómica, morfológica, de forma que la célula es responsable de su movimiento y dirige el tránsito de la célula por interior de la célula. O sea, el citoesqueleto, además de darle conformación, forma anatómica, estructural o morfológica, entonces dirige el tránsito de la célula. O sea que son microtúbulos de filamentos que por allí pueden transitar innumerables sustancias en la célula. Luego, aquí podemos ver en esta lámina ese sistema de microtúbulos, ¿ok? De microfilamentos, que son generalmente proteínas, están formados por proteínas. También vemos en la proximidad de esos microtúbulos las ribosomas y vemos las mitocondrias. Luego, llegando el núcleo ya saben está rodeado por la membrana nuclear, y en el centro tiene una estructura que juega un papel importante en la división en la mitosis, que son los centriolos. Son organelos celulares exclusivos de las células eucariotas. Ya sabemos, las células procariotas no poseen núcleo y por tanto no poseen centriolos, ¿ok? Y en la célula eucariota animal aparecen los centriolos como centrosomas. Son dos estructuras cilíndricas próximas al núcleo y que se colocan perpendicularmente entre sí, y esos centriolos tienen como función organizar el uso mitótico, ¿ok? O sea, la división mitótica de la célula cuando la célula se transforma o se divide en dos células hijas idénticas con material genético idéntico. En el núcleo también de la célula vamos a encontrar estructuras características de las células eucariotas, como por ejemplo, que van a dirigir, por ejemplo, actividades celulares como la autoduplicación del ADN, ya les dije, o replicación que sucede en el núcleo, la transcripción del ADN que también se produce en el núcleo, y la traducción de proteína, que ya no se realiza este paso, que lo vamos a ver con más especificidad en las próximas clases. La traducción ya se produce en el citoplasma. Las dos primeras fases de duplicación del ADN suceden en el núcleo, pero la tercera fase, que es la traducción, sucede en el ribosoma, que está en el citoplasma.
se compone el núcleo de una membrana nuclear, ya les dije que también se le denomina carioteca, que permite el transporte de sustancias delimitando esa estructura. El nucleoplasma constituye el medio interno de esa estructura del núcleo. El nucleolo, que es la estructura esférica con una zona fibrilar interna que contiene el ADN y una zona granular externa que es de ARN y proteína. O sea, ya el ADN procesado, ARN y proteína. Es fundamental en el proceso de transcripción del ADN el nucleolo. La cromatina constituida también, que es constitución parte del núcleo, que es la que contiene el ácido desoxirribonucleico o ADN, y las proteínas, que generalmente son proteínas denominadas histonas. Esas histonas que se organizan en los cromosomas durante la división celular, que vamos a ver en las próximas clases. Ya les dije, contienen retículo endoplasmo liso, donde se llevan para que suceda transcripción, y aquí allí es donde están los ribosomas que van a sintetizar la fase final de la duplicación del ADN, que es la formación de ARN más proteína. Otra estructura importante es el aparato de Golgi, que es un conjunto de estructuras de membrana que a mayor actividad celular, mayor desarrollo de estos órganos. Posee sáculos, cisternas aplanadas y vesículas esféricas que se relacionan estrechamente con el retículo endoplásmico rugoso. Allí lo podemos ver en esta lámina PowerPoint, la estructura del aparato de Golgi. Vemos que son túbulos como un laberinto donde las sustancias son capaces de introducirse y ser transportadas desde el citoplasma al núcleo. Ahora bien, ya terminado de comentar las organelas que conforman o la estructura que conforma la célula, vamos a hablar un poco de las funciones de una célula. La célula, como es la unidad fisiológica mínima del cuerpo, tiene las funciones más importantes del organismo. La maduración celular y la adición de oligosacáridos, por ejemplo, a las proteínas, para formar proteínas, conjuntamente con los aminoácidos, es una función importante. La intervención en la secreción y almacenamiento de transporte y transferencia de glicoproteína es una función muy importante. La formación de membranas, la formación de lisosomas, la concentración de material de secreción, todas funciones importantes en la célula. Las lisosomas, ahora que las nombro, recuerde que las lisosomas son estructuras que son creadas o generadas a través del aparato de Golgi, son como especie de un desprendimiento de parte del aparato de Golgi que se independiza dentro del citoplasma. Las mitocondrias aparecen en todas las células eucariotas y su tamaño informe y estructura y el número es variable según su función, y son las que encargan de la respiración celular, suministran energía a la célula como la molécula energética, y él habla de que es el adenosintrifosfato, y aquí podemos ver la estructura de la célula, vemos sus organelas que ya lo hablamos, y vemos cada una de esas organelas que contiene el citoplasma. Hasta aquí es más o menos la clase referente a la estructura anatómica y morfofisiológica de la célula. Ahora vamos a pasar a comentar algo muy importante, y con esto terminamos la clase, aunque es un poquito larga, pero vamos a hablar sobre lo que es el ciclo celular. Cómo hace esa célula para dividirse y crear dos células hijas. Estas dos células hijas se dividen y crean dos cada una, y así se van multiplicando. Recordemos que el ciclo celular puede ser de dos tipos. En células somáticas, la mitosis,
y en células sexuales la meiosis. Por hoy vamos a ver ambas ciclos celulares. Pero recordemos que un ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que se suceden en la célula durante su crecimiento y desarrollo y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo activa en las etapas llamadas interfase y durante este tiempo crece, se multiplica, se duplican su material genético, sus cromosomas, y se prepara para la división celular. Cuando entramos a la mitosis es la verdadera división celular. El proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células hijas idénticas con el mismo material genético es lo que se conoce como ciclo celular. Y ese ciclo celular, aquí lo podemos ver en esta lámina PowerPoint, el ciclo celular. Cuando hablamos de ciclo, ya saben que es porque tienen una referencia de ubicación en el espacio circular y que se inicia, tiene un inicio y un final, pero que se continúa. ¿Ok? Ahí podemos ver que en ese ciclo celular, la primera parte, que ya lo medio comenté, la célula, que es la fase G1, donde la célula se permite duplicarse en tamaño y aumenta la cantidad de organelas enzimáticas y otras moléculas que están dentro de la célula. Luego de esa fase G1 viene una fase que denominada S. ¿Por qué se denomina S? Porque es la fase interfásica entre la fase G1 y la fase G2. Esa fase S, en esa fase S la célula se duplica el ADN, duplica las proteínas asociadas. Existen ahora dos copias de la información genética de la célula. Ya en esta fase, que es la interfase, ya se ha duplicado el ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de la transmisión de las características hereditarias de esa célula. Luego de esta interfase viene la fase G2, y en esa fase G2 las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse en ese núcleo, ¿ok? Luego de esta fase G2 es que la célula entra en división propia celular. Esa división celular está marcada por lo que conocemos entonces como mitosis, porque estamos hablando, acuérdense, de las células somáticas, no de las células sexuales. Y en esa mitosis entonces se va a desencadenar un proceso denominado citocinesis, que es donde el citoplasma se divide, se reparan los dos juegos de cromosomas que heredaron la célula y se duplica la célula finalmente en dos células hijas completamente idénticas y con el mismo material genético que tenía la célula madre. Entonces, podemos definir la mitosis como un proceso celular que consiste en la formación de dos células a partir de una de ellas, conservando el mismo número de cromosomas de la célula madre. Aquí podemos ver que la mitosis está formada por fases y la primera fase de la mitosis es la interfase, ¿ok? La segunda fase es la profase, la tercera fase es la metafase, la cuarta fase es la anafase, luego, por último, viene la telofase, que es la fase final para formar dos células hijas. Les doy, para que se aprendan bien, estas fases de la mitosis. Hay una palabra, si se aprenden esa palabra, que es una regla neumotécnica para aprenderse la fase, no se les va a olvidar la fase de la mitosis, que es la palabra prometa-anatelo, donde la primera fase es la profase,
luego viene la prometafase, las dos fases en esa sílaba pro, luego viene meta, que es correspondiente a la metafase, prometa, luego viene ana, y es la correspondiente a la anafase, luego prometa, ana, telo, la última sílaba, las dos sílabas, entonces es la última etapa de la mitosis, que es la telofase. Cuando se llega aquí, ya la célula se ha dividido en dos células hijas. Vamos entonces a hablar de cada una de ellas. Aquí podemos ver en esta lámina la profase. Aquí en la profase, que es la primera fase de la división mitótica, hay una replicación del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Ya ha ocurrido, ya cuando llega la célula en esto, ya el ADN se ha duplicado, ha pasado por el proceso de transcripción y duplicación. Allí se condensan los cromosomas gradualmente en el núcleo, se forman las cromátidas, que son hermanas unidas, que forman el cromosoma. Hay desaparición gradual del nucleolo, de ese núcleo, y la membrana nuclear inicia su desintegración. O sea, porque para que deje libre las cromosomas, la membrana nuclear debe desaparecer en esa fase, que es la profase. Luego viene la prometafase, que allí la envoltura nuclear ya se ha desaparecido, ya se ha roto, y el uso mitótico se comienza a organizar. Los cromosomas que estaban condensados han sido alcanzados por fibras de uso, que son unos microtúbulos que se forman para organizar esas cromosomas dentro del núcleo de la célula. Luego viene la siguiente fase, que es la metafase, que ya aquí se han formado centrómeros, uno en cada polo de la célula, para que los filamentos o microtúbulos se organicen de polo a polo y permitan que los cromosomas se unan a ese uso mitótico y forme la placa metafásica. Posteriormente, en la metafase, que es la tercera etapa, en la anafase, en la telofase, hay dotación de los cromosomas, ya se agrupan en los polos, ya los cromosomas han ido a un polo y a otro polo, porque de allí van a salir las dos células hijas, y estos se comienzan a descondensar y adoptan la forma de cromosomas interfásicos. Se forma la membrana nuclear de cada una de esas dos células que se están formando y se reconstituyen los nucleoles en cada una de ellas. Luego, en los anafases ya hay cromosomas hijos, ya hay una etapa esta etapa es muy corta, y donde cada centrómero se divide en dos, por lo que las cromátidas se convierten ya en cromosomas maduros, y los centrómeros inician su movimiento hacia los polos, llevando consigo a cada uno de los polos los cromosomas ya formadas o cromátidas hermanas. Aquí podemos ver en esta fotografía de micrografía electrónica las fases mitóticas de una célula, en cada una de sus 5 fases. Así se culmina entonces el ciclo celular, la conversión de una célula madre en dos células hijas idénticas. Y eso se siguen duplicando. Por eso es que la célula, al duplicarse, al unirse y duplicarse, formarían entonces los tejidos que componen el cuerpo. ¿Ok? Ese es el milagro de la generación del hombre. Saben ustedes que hay varias teorías. Esta es la teoría científica de cómo se formó la vida en el universo. Hay teorías que son las más apoyadas por la población, como es las teorías mágicos religiosas, las religiones que creen que un ser supremo con características mágicas hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero esto que nosotros estudiantes, que nosotros médicos, que nosotros científicos creemos en la teoría de esto, de la generación
del hombre a través de lo que dimos en la clase primaria, la organización de la materia. Porque empezando por la chispa de la vida, que es el átomo, que ya lo vieron en su estructura, el nivel subatómico, el nivel atómico, esos átomos se unen y forman el nivel molecular, esas moléculas se unen y forman al nivel pluricelular, a la célula. De allí se inicia el origen de la vida. Y la importancia de la mitosis en esta formación de la vida, en la importancia genética que reviste la mitosis, es que a través de ella se mantiene la cantidad de material genético necesario y constante para dejársela o transmitirla de generación en generación. La segunda importancia de la mitosis es que produce las células, las dos hijas células idénticas a partir de la célula de origen, ¿ok? La célula madre, por eso las células madre son utilizadas en la actualidad como una terapia para regenerar tejidos. Ustedes deben conocer eso. Son conocimientos universales que a través de la lectura tú la conoces. Entonces, la importancia de la célula madre para terapéuticas importantes en la actualidad. Otra importancia de la mitosis en la división celular es que distribuye equitativamente el material genético, 50 y 50% en cada célula hijas. Y por eso cuando la célula es sexual, el óvulo y el espermatozoide, cada una de ellas cuando termina la mitosis y entra en meiosis, entonces van a ser dos células. El óvulo con el 50% de las cromosomas, por eso son haploides, porque tienen la mitad del número de cromosomas que debe tener el individuo. Y el espermatozoide tiene la otra mitad. Cuando se unen en la fecundación, el óvulo y el espermatozoide, se suman esas 23 pares de cromosomas de cada uno y forman un individuo de 46 cromosomas. De aquí la importancia también es en la división celular de la célula somática, que la distribución equitativa de ese material genético antes de llegar a la meiosis. Aquí podemos ver esquematizada cada una de las fases nuevamente. Aquí ven la recombinación de cada una de las fases de esa célula. ¿Okay? La fase de la mitosis, ya saben, prometa, anatelo, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Okay? Vemos la sinapsis que se pueden interactuar entre esas células dividiéndose, que son su etapa, donde las cromosomas se hacen bivalentes, ¿ok? Y también es lo que se conoce como huella del entrecruzamiento humano. Una vez finalizada la división de la meiosis, que es en las células autosómicas, ¿ok? Este paso también se produce en las células sexuales. Cuando se va a dividir la célula sexual formada por la unión del óvulo y espermatozoide, entonces se inicia un ciclo celular que se denomina, a diferencia de mitosis, se denomina meiosis, ¿ok? Que son células germinales de las cuales ocurre un proceso de división especial llamada meiosis, y comprende dos rondas de divisiones, es más compleja que la mitosis. Son ciclos sucesivos con un solo evento de replicación del ADN. Un solo evento de replicación del ADN. Y aquí podemos ver que se separan los cromosomas homólogos de esas dos células, porque son células, viene un 50% del padre y un 50% de la madre. Entonces, esa cromatina, hermanas que se formaron en la mitosis, empiezan un proceso de división celular en dos etapas denominada meiosis. El mecanismo de la meiosis
cuyo objetivo es aumentar la variabilidad genética, ¿ok? Sí, cuando digo variabilidad genética, queridos alumnos, es que si se une un hombre y una mujer, la mujer trae características genéticas de su familia, diferente a las características genéticas familiares del hombre. Cuando ellas dos se unen, intercambia, varializan genéticamente esas características y los individuos que van a producir o el niño que se va a producir va a tener las características de su mamá y las de su papá. Por eso se habla de variabilidad. Pero van a permanecer o a prevalecer las características genéticas dominantes de ese individuo. Entonces, esos mecanismos de la meiosis para aumentar la variabilidad genética es un proceso de recombinación que pueden crear un número muy grande de combinaciones de genes. Imagínense esa división celular que es maravillosa que sucede en recombinación de ambos del papá, del papá y la mamá, es una sumatoria de genes que crean ese individuo y que producen una segregación al azar de las cromátidas que llevan el material genético hereditario de cada uno de los padres, y cada cromosoma se separa de manera independiente para darles características genéticas dominantes y recesivas a ese individuo. No existen dos células con la misma información genética, eso es mentira. Por eso es que el cariotipo, que es el cariotipo humano, que en el futuro será la cédula genética del individuo, son propias de un solo individuo. Nunca se repiten esa continuidad en el cariotipo. Y eso lo hace a través del proceso significativo que se denomina meiosis. Su objetivo es generar células haploides. Recuerden, haploides. Recordemos que la mitosis ya le dejó hasta allí el camino andado a la meiosis. Y la meiosis hace algo más maravilloso. Esas células haploides que tiene el óvulo y el espermatozoide, tienen que sumarlas para formar un individuo diploide con ambas cargas genéticas. Por tal motivo, la mitad del número de cromosomas original de las células diploides da la célula diploide, el 50% de la madre, el 50% del padre, da un 100% de características genéticas en el individuo. Este ciclo, que es la meiosis, que a partir de la fecundación, el número de cromosomas se mantiene en los organismos que se reproducen sexualmente. O sea, el número diploide del niño que se va a producir solamente se sucede en organismos que se reproducen sexualmente. Hay vegetales que no se producen sexualmente, o hay animales que no se producen sexualmente, ¿ok? Cada cromosoma tiene la misma oportunidad de alienarse en uno de otros lados de la placa ecuatorial cuando se termina la división mitótica, que se forma la placa metafásica. ¿Okay? Como resultado, cada núcleo generado por la meiosis tendrá diferentes combinaciones de cromosomas, ¿okay? Diploides, 2N, con 4 cromosomas, y el número de posibles de rearreglos que se pueden utilizar, que puede hacer ese maravilloso ciclo, son hasta 16, ¿ok? La recombinación genética entre las cromátidas maternas y las paternas, entonces generan más variaciones genéticas y combinaciones, inmensas combinaciones genéticas que dan muchas características y rasgos a la persona. Entonces, allí vemos que una de las funciones importantes, primordiales de la célula es la reproducción, ¿ok? La célula cuenta con 3 funciones primordiales. La primera es la estructural, que no solo es la que le da la forma a la célula, sino que también le da la clave de los movimientos, de poder movilizarse
en el medio orgánico esa célula. La nutritiva, la segunda función es la nutritiva, pues cuenta con sustancias que luego se transforman en energía, la que dan energía para el cuerpo. ¿A través de quién? Ya les dije, la molécula de ATP, adenosín trifosfato, que vamos a ver cuando veamos los ácidos nucleicos. Y la última función es la de almacenamiento, pues guarda sustancias importantes, reservas importantísimas que van a ayudar en el metabolismo orgánico. Algunas de estas funciones es la endocitosis. La endocitosis, que es una función que generalmente el responsable es la membrana plasmática, es un mecanismo de transporte y permite el paso de macromoléculas a través de la membrana plasmática, y partículas sólidas también atraviesan la membrana plasmática con la posibilidad de poder deformarse debido a su fluidez. O sea, es como una deformación de la membrana plasmática para permitir ese paso, y es lo que se denomina coendocitosis. Hay deformación, la membrana se engloba, entra y se desprende y entra una vesícula de ella dentro del citoplasma. Aquí vemos en esta lámina, vemos cómo es el proceso de endocitosis en una membrana plasmática de una célula X, cómo hay una invaginación hacia la parte interna del citoplasma, recoge la sustancia que va a entrar a través de esa vesícula que se forma, luego esa vesícula se hace independiente y se libera en el citoplasma de la célula. Otro mecanismo de transporte de la célula y de alimentación es la fagocitosis, y también es un mecanismo de defensa del organismo, de la célula, la fagocitosis, ¿ok? A través de las cuales ella fagocita partículas grandes, como los microorganismos. Una bacteria, por ejemplo, que viene a atacar la célula, a través de este mecanismo llamado fagocitosis, es eliminada, y los restos celulares también de esa fagocitosis luego son eliminadas. No todas las células llevan a cabo este proceso. Generalmente los protozoarios también son eliminados de esta forma. Esas células fagocitarias, que son la digestión, es muy característica de las células del aparato inmunológico denominado macrófagos. Recuerden que son parte, y los leucocitos como los neutrófilos, que se encargan de eliminar sustancias nocivas a través del proceso de fagocitación. Aquí podemos ver en esta lámina, compañeros, ese proceso de fagocitación. Vea cómo también hay una invaginación de la membrana plasmática. Otra partícula también puede hacer el proceso de alimentación de la célula a través de esto. Movimientos que se denominan pseudópodos. Recuerden esa palabra que la vieron en bachillerato. Bueno, ese pseudópodo es la invaginación interna de la membrana plasmática para comerse una bacteria o para alimentarse de algo que necesite la célula, como lípidos, proteínas, etcétera, etcétera. Aquí luego se forma también una vesícula fagocitaria y se desprende esa sustancia dentro del interior de la célula. Otro mecanismo de alimentación y defensa y transporte de la célula es la denominada pinocitosis, y es la formación de pequeñas vesículas también a través desde el líquido extracelular, y puede contener o no partículas sólidas, y se produce generalmente en toda la célula. Cierta condición de la membrana plasmática que contiene una sustancia denominada clatrina, que es una sustancia que ayuda a que este proceso se dé con éxito. El paso a paso, y casi igual a las anteriores. Primero hay una invaginación progresiva de la membrana plasmática, hay un estrangulamiento de una parte de esa membrana plasmática y se forma la vesícula pinocitaria. Aquí podemos ver en esta lámina, en este dibujo, en esta figura,
el fluido extracelular, por ejemplo, la membrana plasmática atrapa algo que necesita alimentarse la célula, se invagina hacia el interior, forma el cuello y luego desprende esa vesícula que se forma dentro de la célula. Aquí podemos ver ese proceso de endocitosis mediadas por receptores. Recuerden que yo le dije cuando la conformación de la membrana plasmática en fosfolípidos también tiene proteínas especializadas llamadas receptores. Estos receptores lo que se encargan también es un mecanismo de transporte. Un receptor para cada sustancia, la sustancia se une a ese receptor y puede atravesar la membrana plasmática. Aquí vemos en otra lámina una micrografía electrónica donde se produce la microcitosis y la endocitosis, la formación de vesículas que lo utiliza la membrana plasmática o la célula para defenderse, para transportar sustancias a través del medio externo e interno y para alimentarse. Aquí podemos ver la exocitosis. Exocitosis es el mismo mecanismo de la endocitosis, donde a través de la formación de vesículas se produce el proceso de transporte de esas células. Aquí podemos ver en esta lámina también los procesos de pinocitosis, la de fagocitosis, que son parecidas a través de la formación de vesículas. Hasta aquí, compañeros, la clase de hoy. Espero que entonces revisen. Este tema es más complejo que el que vieron en la primera etapa, ¿ok? Tienen que estudiarlo bien para entonces la próxima clase vamos a hacer una evaluación de entrada de este tema 2, que es el ciclo celular y la biología celular. Es largo el tema, tienen que estudiarlo, por favor, estudienlo. Yo les voy a enviar el material necesario, esta videoclase, que es muy importante que ustedes la reescuchen varias veces para que se le quede la información o atrapen la información necesaria y que la próxima clase estemos saliendo bien todo en la evaluación correspondiente a este ciclo, a este tema de la unidad curricular Morfofisiología 1, correspondiente a la biología celular y el ciclo celular. Muy buenos días.